Buenos días con todos y todas. Me es muy grato poder abrir de nuevo esta última temática del año de nuestra escuela de discipulado y humanización. La temática de este mes de noviembre va a ser ética y política, y a mí me toca abrir la reflexión y el debate desde la perspectiva teológica. Voy a poner como título de esta reflexión: la teología se interroga e interroga la relación entre ética y política. Creo que primero es necesario y útil hacer algunas aclaraciones a propósito del lugar de la teología, no solamente en la iglesia, pero de cara a la realidad de la sociedad. La teología tiene que ver también con la historia de los humanos. Y entonces la teología que quiero practicar con ustedes en este momento es una teología que es un punto de vista creyente sobre la realidad vivida, sobre la vida. Eso es el rol de la teología, que se va alimentando, por supuesto, de la tradición, de la escritura, de una serie de elementos de la historia del pueblo creyente, pero su rol es interrogar la realidad y no tanto dar respuestas que vendrían de Dios, ¿no? Es imposible dar respuestas, y por lo tanto esta primera reflexión tiene como objetivo no proponer recetas, sino abrir cuestionamientos desde la fe. Ustedes saben que mi opción fundamental a nivel teológico es lo que llamaría el apofatismo, o lo que algunos llaman las corrientes de la teología negativa, es decir, no se puede hablar de Dios. Dios es totalmente trascendente, solo se puede hablar de Jesús. No hay otra manera de hablar de Dios sino a través del rostro, de la práctica, de la oración y del discurso de Jesús. Ese es el a priori de la teología negativa, que deja a Dios en su trascendencia y contempla el rostro de Dios en la práctica de Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, lo central en el interrogante teológico, la teología como interrogante, interrogante a sí misma e interrogante a la sociedad, se basa en este humanismo de Jesús. Contempla el humanismo de Jesús, lo confronta con la realidad y se interroga. El territorio de la teología es lo humano en relación con Dios, pues, pero lo humano en general en relación, de manera general, ¿no? Y en esta realidad humana, creo que el teólogo va a trabajar específicamente tres dimensiones inseparables. Si uno excluye una de las tres dimensiones, ya no podemos hablar de humano. Y muchas veces, muchísimas veces, la teología ha pecado de deshumanización, es decir, de separar la reflexión de fe de alguna de esas dimensiones. Las tres dimensiones son mutuamente necesarias y se engendran mutuamente. El creyente piensa primero que el ser humano es más que el ser humano. Creemos profundamente en la dimensión mística de lo humano. El espíritu de lo divino, nosotros lo llamamos lo divino, pero un no creyente podría llamar lo trascendente. El espíritu como tal, el misterio, habita y mueve toda la realidad a través de la conciencia humana, ¿no? Es la primera dimensión, la dimensión mística. El ser humano es más que el ser humano, es misterio, es espíritu, es presencia misteriosa de lo trascendente. De esta primera afirmación, la dimensión mística de lo humano, brota la segunda, que es la dimensión ética,
Cuando hablamos de ética, tampoco hablamos de algo que vendría todo empaquetado desde el cielo. No creo que la ética venga del cielo, sino que brota de la conciencia mística, la conciencia del ser humano de ser más que humano, ¿no? De ser espíritu. Entonces, la dimensión ética es esencialmente la gestión de las relaciones. Esa es la ética. La gestión de las relaciones como tejido del pueblo de Dios, en el plano afectivo, social, cultural, económico, hoy día lo sentimos de manera muy, muy cruel, muy candente, de lo ecológico. Lo ético, la ética, es el pacto del amor de reciprocidad de diferencias universales. La ética es el pacto del amor de reciprocidad de diferencias universales. Este pacto no cae del cielo, sino que brota de la conciencia mística de lo humano. Y de este pacto amoroso, el pacto del amor, brota la dimensión política, y la dimensión política o la política o lo político sería la forma más alta de la caridad, dice el Papa Francisco, es decir, la mística y la ética puesta en acción en medio de la comunidad, ¿no? La ética y la mística como acción colectiva. Entonces entienden perfectamente que si suprimo uno, por ejemplo, si digo el creyente no tiene nada que ver con la política, su ética se queda en el aire, ¿no? O si algunas tendencias podrían ser eso, ¿no? Si pensamos que la teología solo tiene, o lo creyente, solo tiene que ver con la militancia y la acción social, y nos olvidamos de la dimensión mística, ya estamos en la ideología. Nos falta una pata fundamental. Entonces, el desafío para nosotros es articular constantemente las tres dimensiones: mística, ética, política. Y creo que es la gran contradicción de la Iglesia Católica en este momento. Yo siento que estamos en un tiempo de terrible mediocridad del pensamiento eclesial, un pensamiento paralizado en el miedo y porque ha marginalizado la audacia mística. Estamos en un momento místicamente sumamente pobre en la Iglesia, aunque sí el Papa Francisco tiene como reflejos de este misterio, de esta dimensión, sublimes, ¿no? Pero globalmente estamos en una iglesia mediocre a ese nivel. Y entonces esta mediocridad mística, este temor a la audacia del misterio, el temor a apostar, a confiar por el espíritu en la humanidad, pues desemboca, por supuesto, en una crisis ética. Las dos estando articuladas, estamos en una crisis ética interna muy grave en la Iglesia, en el mundo en general, ¿no? Va a ser uno de los interrogantes que voy a plantear, pero estamos en la Iglesia como una especie de esquizofrenia del discurso, donde tenemos un discurso, una normatividad ética exageradamente exigente en nombre de algo que vendría de manera abstracta desde el cielo, y una práctica en total contradicción, que se trate del poder, de la plata o del sexo. También creo que en la Iglesia hay una gran ambigüedad del discurso y de la práctica de la Iglesia. Teóricamente, en el discurso decimos que la Iglesia debe estar aparte, que la política y la religión no tienen que andar juntas, pero constantemente la Iglesia está jugando un rol político escondido, oculto, no claro. Tomo aquí dos temas que están íntimamente ligados. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Ahora todas las declaraciones de los papas, y especialmente de Francisco,
¿sí? Defiende los derechos humanos y denuncia todo lo que va en contra de ellos, olvidándose que el Vaticano todavía no ha firmado la Declaración de los Derechos Humanos. Es uno de los 2 estados que no han firmado esta declaración, el otro siendo Arabia Saudita. Defensa de la mujer y mantenimiento de una práctica patriarcal. Estancamiento de una palabra medieval, ¿no? Yo creo que la Iglesia se ha estancado en una palabra medieval a propósito de la sexualidad, mientras la sexualidad en la sociedad se vuelve uno de los escenarios principales de la libertad, de la conciencia y de la democracia. La Iglesia es mi segundo, ¿no? Defensa de los derechos humanos, y en la práctica la Iglesia no ha firmado esa declaración. Y el segundo cuestionamiento, interrogante, es esta reivindicación democrática de la Iglesia. Toda la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, es una reivindicación por la democracia amenazada. Y sin embargo, el sistema eclesial sigue siendo el último rezago de la teocracia absolutista y patriarcal. El sistema de iglesia, y muchos de los teólogos hoy día se quejan, dicen, ¿por qué tantas declaraciones sobre la democracia y tanta timidez para la reforma del sistema de la iglesia? Es una iglesia carcomida por la corrupción interna porque no tiene la audacia de un cambio radical del sistema. Bien, entonces creo que esas son las grandes preguntas que me surgen a partir de esta visión de la teología como interrogadora, ¿no? Una teología que se interroga e interroga la realidad humana. Por ahí va entonces mi afirmación teológica, pero ojalá otro la retome desde otra perspectiva, la política como utopía ética traicionada. La política como utopía ética traicionada. Y aquí voy a abrirme más a la contemplación de la realidad, ¿no? A partir de la utopía democrática básicamente. Quisiera primero recordar los fundamentos éticos de una acción política democrática, sabiendo que la Iglesia demoró muchísimo en aceptar la nueva lógica democrática y todavía tiene un sistema antidemocrático. Pero no, dejando esto aparte, esa gran contradicción, quisiera reafirmar y reasumir los fundamentos éticos de la acción política en democracia. El fundamento primero y fundamental justamente es el bien común. La democracia es buscar juntos, colectivamente, el bien común, incluyendo la casa común. Hoy día hay que incluir en la acción democrática la casa común. Segundo fundamento, la voluntad popular y los derechos de las minorías vulnerables. El derecho al debate, incluso con el vulnerable, incluso con la minoría, ¿no? El derecho de la minoría, creo que eso fue una de las grandes conquistas de la democracia, que en el sistema democrático el fuerte no aplasta al débil, sino que se crea un sistema de garantía, ¿no? Donde la voluntad popular entre mayoría y minoría, sin embargo, respeta los derechos de los vulnerables, el derecho a la palabra, al debate. Y el tercer fundamento es la representatividad y la fiscalización de los líderes, ¿no? La representatividad de la masa, del pueblo, de la colectividad,
y el derecho y la capacidad, no solamente el derecho, sino la capacidad de la colectividad de fiscalizar a sus líderes. Bien, esos serían como los tres fundamentos de la democracia que están amenazados y que tenemos que defender, aun si el sistema de la democracia liberal es evidentemente imperfecto, y en este momento revela esta imperfección, está en plena crisis. Bien, y voy a mirar un poquito más esta crisis de la democracia. Primero elemento, parece que el sistema electoral, las elecciones, estamos en este momento en tiempos de elecciones un poco en todas partes, se ha vuelto el último reducto pseudo-democrático, digo que es pseudo-democrático y manipulado por la seducción ideológica, donde todavía nos queda un espacio para expresar alguna voluntad colectiva, pero digo, es como un reducto pseudo-democrático manipulado por la seducción ideológica, la mentira como estrategia electoral mutuamente consentida. Esa es un poco la enfermedad ética, ¿ya? Voy a volver en esto cuando hable de la ciudadanía, ¿no? La mentira como estrategia electoral mutuamente consentida entre el elector, la ciudadanía y los futuros líderes. Otra crisis gravísima que quisiera abrir, ¿no? Es un interrogante que quiero abrir, ¿no? El sistema de los partidos. Creo que en la concepción liberal occidental de la democracia, los partidos y los gremios son los representantes y los garantes de la voz de la colectividad, de la voz popular, ¿no? Este sistema de partidos y de gremios se ha pervertido completamente en el mundo entero. De órgano de representación y de fiscalización, los partidos y los gremios eran órganos de representación colectiva y fiscalización del liderazgo, se han transformado en cajas vacías de resonancias que se venden al mejor postor de intereses particulares o de facciones, ¿sí? Y que son intereses que no tienen nada que ver con el bien común, sino con el crecimiento económico de minorías ricas y privilegiadas. Yo creo que la crisis de los partidos quizás es el drama más grande de la democracia postmoderna. Quizás no más grande porque vamos a trabajar otro que me parece más fundamental todavía, pero uno de los más importantes. Otra crisis de la democracia es la crisis de las ideologías. Y las ideologías que ya no son reflejo de convicciones colectivas, de convicciones éticas colectivas, sino discurso mítico que sostienen una lógica dictatorial del compadrazgo. Es la muerte de las ideas y de los proyectos, ¿no? Vamos a tener elecciones en el Perú pronto y no hay ideas y no hay proyectos. Solamente hay títeres que se venden para entrar en una caja de resonancia que defienda sus propios intereses o el interés de su clan. Crisis de la verdad, esa es una crisis ética también súper grave. Crisis de la verdad y del bien común. Y esta mentira, esta crisis de la verdad y del bien común tiene su correa de transmisión, paradójicamente, en la ley. Las leyes no son garantes del bien común. Las leyes no son protectoras de las minorías vulnerables, sino más bien instrumento para imponer la mentira o el interés de unos pocos. Y yo creo que tenemos caricaturas dramáticas de esto en lo que llamaría la política digital a lo Trump, ¿no? Por ejemplo, el sistema de tweet, ¿no? Donde el líder
va expresando sus humores sin ninguna idea, sin ningún pensamiento, sin ningún proyecto, y reemplaza el tweet, reemplaza la ley. Y las leyes son manipuladas siempre, cada vez más, no para garantizar la protección de las minorías o de los débiles, sino los intereses de las minorías ricas y fuertes. Y en todo esto, el gran demonio creo que es la plata, el sistema financiero, el mercado, la economía, las bolsas, que van manipulando lo político al servicio de la finanza y de la plata. Frente a esta política traicionada, ¿no? Decía la política como utopía del bien común, como utopía ética traicionada, creo que el reto más urgente para nosotros es recrear la ciudadanía. Esa es la gran prioridad. Mientras nos reinventamos una nueva ciudadanía, creo que vamos a seguir con esa traición de la democracia, ¿ya? Con esta pantomima de lo que podría ser un sistema político democrático. Sin nueva ciudadanía, nada va a cambiar. Se está hablando en este momento de reformar la Constitución. En Chile ya han votado recientemente para una nueva Constitución, pero nueva Constitución sin nueva ciudadanía, imposible. Y es esta nueva ciudadanía que va a hacer posible un nuevo liderazgo. Porque nueva constitución sin nueva ciudadanía no va a cambiar el liderazgo corrupto que estamos viviendo en este momento a todos los escalafones, si quieren, de la sociedad. Parto de una gran pregunta. ¿La acción política es el reflejo de la ciudadanía? ¿O la ciudadanía está infectada por la práctica de los políticos? O sea, la ciudadanía refleja la corrupción, perdón, la política refleja la corrupción o el desinterés o la desconfianza de la ciudadanía, ¿o será que la ciudadanía está como infectada por la práctica corrupta de los políticos? Yo creo que hay un mutuo mimetismo. La corrupción es como un cáncer que invade todo el cuerpo, no solamente el liderazgo, sino el conjunto de la sociedad. Y puedo hablar de un cáncer mimético. Nos imitamos mutuamente. La ciudadanía imita la corrupción de los líderes y los líderes se apoyan en la corrupción implícita de la ciudadanía. Es un comportamiento social global. Creo que la responsabilidad ciudadana, que es la dimensión ética de lo colectivo, la responsabilidad ciudadana, está como puesta en jaque por el individualismo egocéntrico alimentada por la cultura del consumo. Creo que tenemos una política de consumo. El líder es un fabricante de producto y el ciudadano simplemente un consumidor individual o de clan, de grupo de intereses, pero la política está como carcomida por una lógica de consumo excluyente y competitivo. La política de consumo es la muerte de la democracia. Creo que también estamos ante una ciudadanía ignorante a todo nivel, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que se elijan los líderes que tenemos? Corruptos, idiotas, enfermos, algunos claramente delincuentes, ¿no? Y se vuelve a elegirlos, todavía tienen un alto porcentaje de aprobación. Quiere decir que hay, además de una ignorancia ética, una ignorancia general, global, ¿no? ¿Cómo es posible? Es una cosa que a mí me supera completamente, la ignorancia. Y con la ignorancia van surgiendo los mitos,
Los mitos del muro entre Estados Unidos y México, los mitos racistas, los mitos del socialismo, del comunismo, en fin. Es la ignorancia portadora o creadora de mitos excluyentes y violentos. Y en este momento yo creo que hay mucho peligro que brotan de esta ignorancia mitificada y violenta, con el surgimiento de posturas de extrema derecha, un poco en el mundo entero, en el mundo occidental en particular, o los fanatismos, como la política religiosa de un cierto sector fanático del Islam, o del evangelismo en otros países, es realmente una amenaza grave para la democracia. Entonces, si no sanamos la ciudadanía de estas pestes, y si no volvemos a crear una nueva ciudadanía adaptada a la nueva sociedad, por ejemplo, a la era digital, ¿no? La era digital en este momento fabrica una política de consumo, una ciudadanía de consumidores individualista. Si no repensamos ciudadanía desde esta nueva realidad, o desde la realidad de la migración, yo creo que estamos al borde de nuevos conflictos armados universales. El Papa habla de la Tercera Guerra Mundial que ya empezó. Entonces, sanar y recrear una nueva ciudadanía es una condición prioritaria para una nueva democracia más allá del circo electoral. La elección no es democrática si no se apoya en una ciudadanía consciente, participativa y fiscalizadora de sus líderes.